Preocupación en el mercado de la vitivinicultura porque dicen que el mercado de la uva está destruido. Vamos a hablar con Matías Manzanares de la Asociación de Vinateros de Mendoza, que lo tenemos en línea. Matías, ¿cómo le va? Buen día, Natalia y Antonio lo saludan. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Natalia, Antonio. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Hay muchísimas familias que viven de la vitivinicultura, que son viñateras, y bueno, queremos conocer, porque esta situación precisamente les ataña a ellos, ¿no? Porque si a veces, o por lo general, el hilo se corta por lo más fino, como dice el dicho. Cuéntenos qué está sucediendo. Sí, a ver, te complemento esas familias que viven directa e indirectamente en las zonas rurales. Vos ves los almaceneros, la gente de la ferretería, todos te preguntan cómo viene la cosecha para ver si se estoquean en más insumos, en material. O sea que por eso decimos que indirectamente también rebasa, y también se le suma algo más al entramado social que el viñatero, por lo general la mayoría de las fincas tienen casa que se las prestan a los operarios que trabajan ahí. Claro. Entonces por eso nosotros decimos que la actividad no solo genera empleo directo, genera fuentes de dinero indirecto y vivienda, ¿no? Que todo eso ayuda al entramado social, y eso es lo que estamos viendo que se está destruyendo en los últimos años, y este año puntualmente es crítico porque los costos de producción han sido mayores a lo que se está cobrando, a lo que se cobró la uva y se está cobrando, y a lo que se está cobrando por el vino los que optaron por elaborar el vino. Entonces los costos no se están cubriendo, lamentablemente, con el perjuicio de que se están dejando fuentes sin trabajo, dado que se están abandonando las fincas, ¿no? ¿Y cuál es la explicación que hay a toda esta situación? Mira, a ver, tener según distintos sectores, desde el gobierno, en base a... Porque esto ya viene casi con la problemática desde el año pasado. Desde noviembre, diciembre ya se palpitaba el valor de la uva, que se iba a pagar igual o menor al año anterior. Entonces, desde las distintas reuniones que tuvimos, por ejemplo, las cámaras viñateras de Mendoza y de San Juan, ya los ministros de producción salen a decir que no había motivos para pagar menos o pretender pagar menos. ¿Viste? Siempre se tiene en cuenta el sobrestock, el vino que sobra, dado que se cae el consumo interno, dado que no se puede exportar. Ese es un poco el fundamento por ahí que dicen las bodegas, que hay mucho vino. Se preveía una cosecha que podía ser superior a las anteriores, cosa que fue así, pero al final la cantidad de litros que rindió ese peso de kilos de uva fue menor. Entonces, en conclusión, los litros de descubado de vino fueron menores al año pasado. Por eso te digo, entonces, según el bodeguero puede aducir estas causales, que sobra vino, hablando con los funcionarios públicos dicen que no es esa la causal. Conclusión, según de qué lado se mire, digamos, en lo que pasa actualmente, puede ser que haya 1 o 2 meses de sobrestock. En las reuniones que tenemos con los funcionarios siguen diciendo que no es motivo para que valga menos que el año pasado. Menos que el año pasado, nominalmente vale menos, sumarle la inflación. Así que, pero bueno, estamos a la espera de que el... Sí, te escucho. Sí, Matías, por allí estaba pensando un poco el historial, ¿no?, que tiene en referencia a los productores vitivinícolas, en referencia al consumo también, que tiene que ver con el vino. Puede ser que también sea una sumatoria que se viene dando ya hace algunos años, ¿no? Porque estaba esta discusión que tiene que ver con la sociedad también alcohol cero, con el consumo que viene en caída, con la competencia de otras bebidas. Inclusive se ha pensado de una generación de vinos sin alcohol, bueno, otras alternativas, porque evidentemente el mercado está cambiando. Ya hay muchos que se dedican a la tierra que no lo quieren hacer porque han mutado, han cambiado su manera de mantenerse. ¿No te parece que es un combo que sí, evidentemente va a explotar por algún lado, pero que hay que pensar en otra matriz productiva o en esa misma? ¿Qué hacemos como sociedad o como Mendoza vitivinícola? Bien, sí, ahí vos sos muy claro en todo lo que decís. Y a ver, y te lo desmenuzo en algunas cosas. Sí. Obviamente
hay que pensar en todas las variantes que sirvan para sacar la uva. Esas variantes pueden ser en la elaboración, ya sea vino sin alcohol, vino con bajo alcohol, distintos tipos de vino, distintas formas de tomar el vino, mezclarlos con bebidas dulces, bebidas azucaradas, ponerle hielo, ponerle soda, pensar en la pasa de uva, distintos tipos de pasa, pensar en el consumo en fresco, pensar en el alcohol destilado. Todas esas formas, por supuesto que hay que trabajarlas y hay que seguirlas perfeccionando y hay que ir para donde va el consumidor, pero te agrego algo ahí en lo que hacía referencia al resto de las bebidas. El último informe que estuvimos viendo del Observatorio Vitivinícola y que presentaron desde el Banco de Vino, ha caído absolutamente todo el consumo. O sea, ha caído el consumo de leche, ha caído el consumo de fideo, obviamente va a caer el consumo de vino, y el consumo de todas las bebidas sustitutas y que compiten con el vino, llámese cerveza, llámese aperitivos, llámese gaseosas, bebidas cola. O sea, el consumo es masivo de todo, entonces ahí hay que también entrar a analizar, ¿no es cierto?, el poder adquisitivo de la gente, claro, que directamente no tiene para comprar leche, fideo, menos va a pensar en el vino, ¿no? ¿Esto provoca alguna migración de esas familias del campo a la ciudad? Sí, por supuesto, porque fincas que se abandonan, fincas que se terminan los contratos, se termina el trabajo, la casa, tienen que devolver la casa y se genera esa migración, y los jóvenes también, por ahí, al no ver tanto futuro, los que tienen la posibilidad de salir a estudiar, por ahí vuelven los fines de semana nada más a ver a los padres, y se va generando ese que los jóvenes y la familia se van a los cinturones, ¿no es cierto?, de la ciudad, y es por ahí lo que también queremos evitar, el desarraigo de los jóvenes y de la familia, y eso creo que socialmente se debe abordar seriamente con una política de Estado, que por ahí me parece que no está, ¿no? Estaba viendo que el gobierno ha salido a otorgarle un crédito a los bodegueros precisamente para mejorar el precio del vino. Esto, digamos, ¿puede producir un derrame a lo que ustedes están reclamando, o eso sería un camino equivocado? Sería como un incentivo para exportar, ¿no? Sí, mira, eso si ha salido yo no te lo puedo confirmar, tendrías que chequear la fuente del gobierno. Por lo que hemos estado hablando, todavía no ha salido. Era la idea salir, se estaba trabajando en eso, y se tenía que terminar de evaluar las formas, el cómo y el cuándo. ¿Por qué? Porque según, como te digo, en esas reuniones del Banco de Vino, que en realidad... Sí, fue antes de la pandemia. Es una... claro, y es una reunión donde se juntan, digamos, toda la cadena, productores, bodegueros, fraccionadores, trasladistas, y con fuentes oficiales que se presentan del INB, datos técnicos, empezamos a debatir y analizar las problemáticas de cada uno de los sectores. En eso se decide que lo mejor sería sacar el vino, exportarlo, sea fraccionado, sea a granel, y no guardarlo en ese banco de vino. Banco de vino sería como un plazo fijo, vos imaginate que se guardaría el vino ahí hasta que mejore el valor. La idea es no guardarlo, sino exportarlo, y bueno, ahí quedamos en esa exportación sería obviamente financiamiento para las bodegas, porque también están desfinanciadas, y a valor producto. Bueno, eso es lo que se está trabajando, y estamos a la espera de una propuesta y de seguir trabajando en eso. Dentro de esa exportación, vos tenés que pensar que el productor de uva tiene dos formas de trabajar con su producto. Uno es vender la uva, se vende la uva ahí cuando cosechas, los pagos por lo general son de mayo, siempre eran de marzo a junio, agosto, este año han sido de mayo a diciembre. Y la otra forma de vender tu producto es no vender la uva, sino elaborar el vino. Entonces vos te queda tu vino a maquila, un vino elaborado, la bodega te cobra un porcentaje por esa elaboración y a vos te queda tu vino. Ese vino se llama vino a terceros. La idea es que ese vino que tienen los productores en este operativo de exportación de las bodegas, los productores puedan exportar su vino, porque si no pasa lo de siempre, lo exporta a la bodega y ese beneficio por ahí el productor no le llegaría directamente. Sí. Entonces la idea es que también el productor pueda exportar su vino elaborado, ¿no es cierto?
todas esas herramientas se están trabajando y se están viendo. Al día de hoy no tenemos respuesta concreta, al menos nosotros. Bueno, Matías, Bien, vamos a ir encarando en algún momento todos estos temas, porque se viene una configuración nueva absolutamente en todo lo que tiene que ver en consumo interno, sea o no sea en un mayor o menor porcentaje por el poder adquisitivo, pero me parece que la manera de consumir de la gente interna y externamente está cambiando, así que eso también lo vamos a tener que encarar. Gracias por la comunicación, Mati. Por supuesto, es así. Hay que, todo lo que sea que se tome el vino como sea, hay que encararlo. Bueno, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Por favor. Adiós. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, ahí estamos hablando con Matías Manzanares de la Asociación de Viñateros de Mendoza, que están atravesando esta situación. Ahora, no es el único sector, como dijo, hay otras bebidas que están en la misma situación y la gente, obvio, va a priorizar la comida que comprar una botella de vino.